Capítulo número 45. Él insistió en trasladar las sillas a fin de no ser visto desde la calle. Tessa se mostró reticente a sentarse a su lado. Le dijo que aquella era una misión y que, por consiguiente, no llevaba identificación federal, pero le enseñó todo lo que llevaba en el billetero: el permiso de conducir, las tarjetas de crédito, el abono de la biblioteca, la tarjeta de alquiler de vídeos, fotografías de su hijo y de su difunta esposa, un cupón canjeable por una chocolatina en cualquier establecimiento Mr. Fields, una fotografía de Goldie Hawn recortada de una revista. ¿Llevaría un maniático homicida un cupón de chocolatinas? Al cabo de un momento, después de hacerla retroceder a la masacre de Cove Lodge, repasando los detalles, asegurándose de que ella se lo decía todo y él lo entendía bien, empezó a confiar en Sam. Si solo se hacía pasar por agente, su simulación no hubiera sido tan elaborada y consistente. ¿Ha visto con sus propios ojos a alguien asesinado? Les han matado, insistió. No le quedaría a usted la menor duda si hubiera oído sus gritos. En Irlanda del Norte presenció un linchamiento. Una vez estaba filmando un documental en una fábrica siderúrgica y se produjo un derramamiento de metal fundido que cayó sobre los obreros. Estuve con los indios misquitos en las junglas de Centroamérica, cuando eran bombardeados y millones de partículas metálicas se incrustaban en sus cuerpos. Oía sus gritos. Conozco el sonido de la muerte y este ha sido el peor que he descubierto jamás. Sam la miró durante unos instantes. ¿Por su aspecto parece ingenua? Sí. ¿Y por lo tanto inocente? ¿Infantil? Sí. Esa es mi maldición. ¿Y algunas veces una ventaja? Algunas veces, reconoció ella. Escuche, usted sabe algo, así que dígamelo. ¿Qué ocurre en este pueblo? Algo extraño a sus habitantes. ¿Qué? Lo ignoro. Para empezar, no les gusta el cine, el local está cerrado. Tampoco les interesan los artículos de lujo, los objetos decorativos, ese tipo de cosas, pues esta clase de comercios han quebrado. No darían un paso con una copa de champaña. Los bares son un negocio ruinoso. Lo único que parece interesarles es comer y matar. Capítulo número 46. Todavía mirando a través del ventanal de la torre, Tom Shattuck dijo: «Muy bien, Loman, esto es lo que haremos. Todo el personal de New Wave está convertido, de modo que te asignaré 100 hombres para aumentar la dotación policial. Puedes utilizarles como creas conveniente, a partir de ahora mismo. Con tantos medios a tu alcance, seguro que capturas a uno de esos regresivos. Y también tendrás más posibilidades de atrapar a Booker». La nueva agente no necesitaba dormir. La ayuda adicional podía incorporarse de inmediato. Pueden patrullar a pie y en sus coches, en silencio, sin llamar la atención. Con esta ayuda te será fácil capturar a uno de los regresivos, quizá a todos ellos. Si me traes uno en estado de regresión, si tengo la oportunidad de examinarle, podría llevar a cabo una serie de pruebas físicas o psicológicas con las que descubrir a los degenerados. No me parece adecuado intervenir en esto. Es un asunto policial. No, en realidad no lo es. No es distinto si siguieras la pista a un simple asesino, dijo Shattuck, irritado. Aplicarías el mismo sistema. ¿Pero qué? Puede haber regresivos entre los hombres que me asigne. No habrá ninguno. ¿Cómo puede estar seguro? Te digo que no habrá ninguno, concluyó Shattuck, observando la niebla de la noche. Ambos permanecieron en silencio durante unos instantes. Luego Shattuck habló. «Tienes que hacer lo imposible para encontrar esos malditos desviados. ¿Me has oído? Quiero al menos uno para estudiarlo, cuando ya todo Moonlight Cove haya pasado por el cambio». Yo pensaba que... Vamos, ¿qué pensabas?
pues que tal vez suspendería las conversiones hasta que supiéramos lo que está sucediendo. ¡Diablos, no! Shadrach se retiró de la ventana y miró al policía, que se acobardó. Estos regresivos constituyen un problema menor, muy menor. ¿Qué diablos sabes tú? Tú no proyectaste una nueva raza, un nuevo mundo. Yo sí. El sueño era mío, la visión mía. Tuve el cerebro y las agallas de convertir el sueño en realidad. Y yo sé que esta anomalía no es indicativa de nada. En consecuencia, el cambio se realizará según lo estipulado. Watkins contemplaba sus nudillos blancos. Mientras hablaba, Shadrach no dejaba de caminar descalzo por la sala. Ahora tenemos dosis más que suficientes para ocuparnos del resto de la población. De hecho, ya hemos iniciado esta noche una nueva ronda de conversiones. Unos cientos quedarán sometidos esta noche y el resto a medianoche. Hasta que todo el pueblo sea nuestro, existe una posibilidad de que nos descubran. El peligro de que alguien avise al mundo exterior. Ahora que hemos superado los problemas de producción de los biochips, debemos apoderarnos de Moonlight Cove de inmediato, a fin de poder actuar con la confianza que proporciona el tener una base segura. ¿Entendido? Watkins asintió. ¿Entendido?, repitió Shadrach. Sí, señor. Shadrach volvió al sillón. Bien, ¿qué es ese otro asunto del que me has hablado de esta tarde? ¿Ese tal Baldowski? Eddie Baldowski, de 8 años, contestó Watkins, contemplando sus manos, que ahora casi estrujaba como si retorciera un trapo mojado. Le encontraron muerto pocos minutos después de las 8, en una acequia cercana a la carretera del condado. Le habían torturado, mordido, destripado. ¿Piensas que ha sido obra de los regresivos? Estoy seguro. ¿Quién ha encontrado el cadáver? La familia de Eddie, su padre. El niño estaba jugando en el jardín y luego desapareció. Empezaron a buscarle y no le encontraron. Se asustaron y nos llamaron. Continuaron rastreando mientras íbamos de camino y encontraron el cadáver antes de que mis hombres llegaran. Supongo que los Baldowskis no eran convertidos. No lo eran. Ahora lo son. Shadrach suspiró. No habrá problemas por el chico si han sido transformados. El jefe de policía levantó la cabeza y encontró valor para mirar cara a cara a Shadrach. Pero el niño muerto, dijo con aspereza. Es una tragedia, desde luego. No podían preverse esos regresivos entre la nueva gente, pero ningún verdadero avance en la historia de la humanidad ha sido posible sin víctimas. Era un niño estupendo, contestó el policía. ¿Le conocías? Fui compañero de colegio de su padre, George Baldowski. Yo era el padrino de Eddie. Pensando sus próximas palabras, Shadrach dijo, es terrible, y encontraremos al regresivo que lo hizo. Lo eliminaremos. Por ahora podemos consolarnos por el hecho de que Eddie murió por una gran causa. Watkins observaba a Shadrach atónito. ¿Una gran causa? ¿Qué sabía Eddie de grandes causas? Tenía 8 años. Con todo, Shadrach endureció el tono de su voz. Eddie falleció a causa de un efecto inesperado de la conversión de Moonlight Cove, lo que le convierte en parte de este maravilloso acontecimiento histórico. Sabía que Watkins había sido un patriota, absurdamente convencido de su bandera y de su país, y se suponía que parte de esos sentimientos aún persistían, a pesar de la conversión. Escucha, Loman. Durante la Guerra de la Independencia, cuando los colonos luchaban por sus derechos, murieron muchos inocentes, mujeres y niños, no solo combatientes, y aquella gente no murió en vano. Eran mártires, igual que los soldados caídos en el campo de batalla. Ocurre lo mismo en todas las revoluciones. Lo importante es que prevalezca la justicia y que pueda decirse de los muertos que dieron su vida por una causa noble. Watkins desvió la mirada. Shadrach volvió a levantarse del sillón, rodeó la mesa de mármol y se puso al lado del policía. Apoyó una mano en su hombro. Watkins se encogió de miedo al notar el roce. Shadrach no apartó la mano y discurrió con el fervor de un evangelista. No obstante,
no era un evangelista imperturbable, sino cuyo mensaje no transmitía la pasión de las convicciones religiosas, sino el poder glacial de la lógica, la razón. Eres un miembro de Nueva Gente, y eso no solo significa que eres más fuerte y ágil que cualquier hombre corriente, casi invulnerable a la enfermedad y con mayor capacidad para curar tus heridas que el mejor de los fármacos. También significa que tienes una mentalidad más abierta, más racional que la de la gente vieja. Así pues, debes considerar la muerte de Eddie dentro del contexto del milagro que estamos realizando y verás que el precio que ha pagado no ha sido demasiado alto. No contemples la situación desde el punto de vista emocional, Loman. Ese no es el comportamiento de la nueva gente. Estamos construyendo un mundo que será más eficiente, más ordenado y mucho más estable precisamente porque los hombres y las mujeres tendrán el poder de controlar sus emociones, de enfocar todos los problemas y acontecimientos con la imparcialidad analítica de un ordenador. Toma la muerte de Eddie Baldowski como otra anotación en la gran caudal de datos que el nacimiento de la nueva gente. La capacidad de rebasar los límites de la emotividad humana se halla en su interior y cuando los rebases conocerás la verdadera paz y felicidad por primera vez en tu vida. Al cabo de unos momentos, Loman Watkins levantó la cabeza, se giró para contemplar a Sadak. ¿Conducirá esto a la paz? Sí. Cuando no quede nadie por convertir, ¿habrá fraternidad? Sí. Tranquilidad eterna. Capítulo 47. La casa de Talbot en Conquistador era un edificio de ladrillos de 3 plantas con muchas ventanas. El terreno hacia pendiente y los empinados escalones de piedra conducían desde la acera hasta un porche. No había farolas en aquella manzana ni ninguna luz encendida en la casa, cosa que a Sam le pareció estupenda. Tessa Luckland no se había separado de él desde su encuentro en la lavandería y permanecía a su lado mientras Sam llamaba al timbre. Por encima del susurro de viento en los árboles, oyó la campanilla que sonaba en el interior. Tessa miraba la calle y dijo: algunas veces da la impresión de un depósito de cadáveres, un pueblo habitado por muertos. Pero, a pesar del silencio y la quietud, uno percibe la energía del lugar, una tremenda energía reprimida, como si hubiera un inmenso mecanismo escondido debajo de las calles, bajo tierra, y como si las casas funcionaran también con mecanismos, todo a base de ruedas y engranajes, en espera de que alguien accione una palanca que lo ponga todo en marcha. Así era exactamente Mulaikov, pero Sam no había logrado describir con palabras la sensación que producía el lugar. Volvió a pulsar el timbre y comentó: pensaba que los cineastas tenían que ser perfectos idiotas. La mayoría de los realizadores de Hollywood lo son, pero yo hago documentales y se me permite pensar, siempre que no abuse. ¿Quién es?, preguntó una voz cascada que sobresaltó a Sam. Procedía de un intercomunicador que no había visto. ¿Quién es, por favor? Sam habló al micrófono. ¿Señor Talbot? ¿Harold Talbot? Sí. ¿Y usted? Sam Booker, dijo en voz baja, para que no se oyera más allá del porche de Talbot. Perdone que le despierte a estas horas, pero vengo en respuesta a su carta del 8 de octubre. Talbot permanecía callado. A continuación se oyó un chasquido en el interfono y dijo: estoy en el 3er piso y necesito bastante tiempo para bajar. Entre tanto, le enviaré a Mus. Haga el favor de entregarle su placa de identificación y él me la traerá. No llevo conmigo la placa del departamento, susurró Sam. Estoy aquí en misión secreta. ¿Carnet de conducir?, preguntó Talbot. Sí, es suficiente. Y cortó la comunicación. ¿Mus?, preguntó Tessa. Ni idea, contestó Sam. Aguardaron al menos un minuto en el porche.
embargados por una sensación de desamparo, y ambos tuvieron un sobresalto cuando un perro salió por una trampilla de la puerta que no habían visto y se colocó entre sus piernas. Durante un instante, Sam no comprendió de qué se trataba. Retrocedió por la sorpresa y estuvo a punto de perder el equilibrio. Tessa acarició al perro y dijo: «¿Mus?». Sam agachó a su lado, dejó que le lamiera la mano y preguntó: «¿Se supone que debo entregarle mi permiso de conducir?». El perro movió la cabeza como si diera una respuesta afirmativa. «Te lo comerás», dijo Sam. «No lo hará», afirmó Tessa. «¿Cómo lo sabe? Es un buen perro». «No me fío de él. Supongo que es de formación profesional». «¿Cómo?». «No fiarse de nadie». «Y también por temperamento». «Confía en él», insistió Tessa. Sam le ofreció la cartera. El perro la recogió de la mano con los dientes y regresó a la casa por la trampilla. Se quedaron a oscuras durante unos minutos, mientras Sam trataba de disimular los bostezos. Eran más de las 2 de la mañana y estaba considerando añadir un quinto apartado a su lista de buenas razones para vivir. Buena comida mexicana, Guinness negra, Goldie Hawn, miedo a la muerte y a dormir. Era estupendo dormir. Luego escuchó el ruido de cerrojos y pestillos y por fin se abrió la puerta. Harry Talbot estaba sentado en su silla de ruedas motorizada, vestido con un pijama azul y un batín verde. Su cabeza se inclinaba un poco hacia la izquierda, también un recuerdo de Vietnam. Era un hombre apuesto, aunque de rostro envejecido, demasiado arrugado para sus 40 años. Su cabello era espeso y entrecano, y sus ojos cansados. Sam veía que había sido un joven robusto, aunque ahora estuviera grueso por los años de parálisis. Una mano reposaba en el regazo, con la palma hacia arriba, los dos medio curvados, inútiles. Era un monumento viviente a lo que pudo ser, a las esperanzas destruidas, a los sueños quemados, un triste recuerdo de guerra aprisionado entre las páginas del tiempo. Cuando Tessa y Sam entraron y cerraron la puerta, Harry extendió su mano sana y dijo: «Dios mío, no saben cuánto me alegro de verles». Su sonrisa le transformó de manera sorprendente. Era la sonrisa amplia, cálida y genuina de un hombre que creía estar sentado en las rodillas de los dioses, con demasiadas bendiciones en su cuenta. Mus devolvió la cartera de Sam, intacta. Capítulo número 48. Después de salir de la casa de Shattuck, pero antes de volver a comisaría para coordinar los servicios de los 100 hombres de la New Way, Loman Watkins se detuvo en su casa de Iceberry Way, en la parte norte del pueblo. Era una vivienda modesta, estilo Monterrey, con 2 plantas y 3 dormitorios, rodeada de coníferas. Se quedó de pie durante unos instantes al lado del coche patrulla, contemplando el lugar. Lo había querido como si fuera un palacio, aunque ahora fuera incapaz de sentir cariño. Pensó en toda la felicidad conocida en aquella casa, con su familia, pero no podía sentir el recuerdo de la dicha. Había sido escenario de risas y ahora se trataba de una sensación tan desvanecida que ni siquiera le inducía a la sonrisa. Ahora sus sonrisas eran falsas, de desgana. Lo inexplicable era que las risas y la alegría habían formado parte de su vida hasta el pasado agosto. Habían desaparecido en el último par de meses, después del cambio, y ya parecían un recuerdo remoto. Cuando entró, la planta baja estaba a oscuras y en silencio. En todas las habitaciones se percibía un ligero olor a rancio. Subió las escaleras. En el descansillo del primer piso vio luz debajo del dormitorio de Denny. Entró y encontró al muchacho sentado en el escritorio, delante del ordenador. El PC era de pantalla gigante y en realidad era la única luz de la habitación. Denny no apartó los ojos de la pantalla. El chico tenía 18 años, ya no era un niño, por lo que había sido convertido, al igual que su madre, poco después de que Loman hubiera pasado por el cambio. Era 4 centímetros más alto que su padre y más apuesto.
Siempre le había ido bien en la escuela y sus resultados habían sido tan altos en las pruebas de coeficiente mental que a Loman le había sorprendido algo que su chico fuera tan inteligente. Había estado orgulloso de Denny. Ahora, al lado de su hijo, intentó despertar aquel orgullo, pero sin éxito. Denny no había caído de su pedestal, no había hecho nada que mereciera la censura de su padre, pero el orgullo, al igual que muchas otras emociones, parecía un estorbo para el alto conocimiento de la nueva gente e interfería en su línea de pensamiento destinada a la eficacia. Ya antes del cambio, Denny era un fanático de los ordenadores, uno de aquellos chicos que se autocualificaban de iniciados, para quienes los ordenadores no eran solo herramientas, no solo diversión y juegos, sino también una forma de vida. Después de la conversión, su inteligencia y experiencia en alta tecnología fueron puestos al servicio de la New Wave. Se le proporcionó una terminal doméstica de mayor capacidad y una conexión telefónica módem al superordenador de la empresa. Un mastodonte, según la definición de Denny, dotado de 4.000 programas y 33.000 unidades de procesado, a la que, por razones que Loman ignoraba, llamaba Sol, aunque también fuera porque toda la investigación de la New Wave hacía uso constante de la máquina y, en consecuencia, todo giraba alrededor de ella. Mientras Loman se encontraba de pie al lado de su hijo, la pantalla empezó a llenarse de datos. Palabras, números, gráficos y cuadros aparecían y desaparecían a tal velocidad que solo uno de nueva gente, con sentidos muy desarrollados y concentración absoluta, podría conocer el significado. Loman era incapaz de leerlos, ya que no lo había recibido, como Denny, los cursillos de capacitación de la New Wave. Además, no disponía de tiempo ni necesidad de emplear al máximo sus nuevos poderes de concentración. Pero Denny asimilaba las oleadas de datos sin dejar de mirar la pantalla, sin fruncir el ceño, con la expresión relajada. Desde su conversión, el muchacho era tanto un ente electrónico como un ser de carne y hueso, y aquella parte nueva de él se relacionaba con el ordenador con una intimidad que superaba cualquier otra relación hombre-máquina que nadie de la vieja gente hubiera podido imaginar. Loman sabía que su hijo estaba aprendiendo el proyecto Munhau. Después se uniría al grupo de trabajo de la New Wave, que no dejaba de perfeccionar el software y el hardware relativos al proyecto, destinados a hacer que cada generación de nueva gente fuera superior y más eficiente que la anterior. Toda la pantalla era un jeroglífico. Denny seguía sin inmutarse y sin parpadear. Pasaba tantas horas delante de la pantalla que a cualquier persona de la vieja gente se le hubieran saltado las lágrimas. La luz verdosa iluminaba, pero no emitió ningún sonido. Hablaba para sí, sin prestar atención a su padre. En uno de sus momentos de verborrea evangélica, Thomas Shattuck había hablado de que un día sería posible la conexión de un ordenador con un enchufe implantado quirúrgicamente al final de la espina dorsal, consiguiendo así inteligencia humana y artificial. Loman no había entendido por qué algo así tenía que ser sensato o deseable, y Shattuck le había contestado: Loman, la nueva gente es un puente entre el hombre y la máquina, pero un día nuestra especie cruzará ese puente y se fundirá con la máquina, y eso solo entonces a la humanidad le será totalmente eficiente, totalmente controlada. Denny, dijo Loman en voz baja. El chico no respondió. Loman salió de la habitación. Al otro lado del descansillo se encontraba el dormitorio principal. Grace estaba en la cama, a oscuras. Por supuesto, desde el cambio nunca se quedaba sin ver por una simple influencia de luz, ya que su vista había mejorado. Incluso en aquella habitación oscura podía distinguir, igual que él, los muebles y algunas texturas, aunque pocos detalles. Para ellos, el mundo de la noche ya no era negro, sino gris oscuro. Se sentó en el borde de la cama. «Hola». Ella no contestó. Loman le acarició el cabello castaño, luego el rostro, y notó que sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas, un detalle que incluso sus ojos perfeccionados no podían ver. Lloraba. Estaba llorando, y le causó un choque.
Nunca había visto llorar a nadie de Nueva Gente. El corazón se le aceleró y sintió un breve pero maravilloso destello de esperanza. Quizás el letargo de las emociones fuera un estado pasajero. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Por qué lloras? Estoy asustada. El destello de esperanza se desvaneció. El miedo la hacía llorar, el miedo y la desolación asociada, y ya sabía que aquellos sentimientos formaban parte del mundo nuevo. ¿Asustada de qué? No puedo dormir, contestó Grace. Si no necesitas dormir. ¿Ah, no? Ninguno de nosotros necesita dormir. Antes del cambio, la gente necesitaba dormir porque el cuerpo humano, al ser un mecanismo biológico, era muy imperfecto. Era preciso dormir para descansar y reparar los estragos del día, para liberarse de sustancias tóxicas absorbidas del mundo exterior y de las creadas interiormente. Pero en la nueva gente, todo proceso y función del organismo estaba regulado de forma soberbia. El trabajo de la naturaleza se había pulido. Cada órgano, sistema, célula funcionaba al máximo rendimiento, produciendo la mayor pérdida, expulsando los desechos mucho más rápido, limpiándose y rejuveneciéndose a cada hora. Grace lo sabía tan bien como él. Me muero de ganas de dormir, dijo ella. Lo único que sientes es la carencia de una costumbre. El día es demasiado largo. Llenaremos el tiempo. El nuevo mundo será muy ajetreado. ¿Qué vamos a hacer en ese mundo cuando llegue? Shadak nos lo dirá. Y entre tanto, paciencia. Tengo miedo. Paciencia. Quisiera dormir. Lo echo de menos. No es necesario, dijo, mostrando la paciencia que le había recomendado a Grace. No necesitamos dormir, asintió, pero necesitamos acostarnos. Ambos permanecieron en silencio. Luego cogió su mano y la condujo hasta su seno. Estaba desnuda. Loman intentó resistirse. Temía lo que iba a ocurrir, lo que había ocurrido antes, desde el cambio, cuando hacían el amor. No sexo, amor. No, ya no hacían el amor. Utilizaban el sexo. No existía ningún sentimiento aparte de la sensación física, ni ternura, ni afecto. Se lanzaban el uno sobre el otro, empujaban, se contorsionaban, se afanaban en aumentar la excitación de las terminales nerviosas. Ninguno se preocupaba del otro, solo de sí mismo, de su propia satisfacción. Ahora que su vida emocional no era rica, trataban de compensarla con el placer de los sentidos, principalmente comida y sexo. Sin embargo, sin el factor sentimental, toda experiencia era hueca y trataban de llenar el vacío con excesos. Una simple comida se transformaba en un banquete en el que da rienda suelta a la glotonería, y el sexo había degenerado en un acoplamiento animal. Grace lo arrastró a la cama. Él no quería, pero no podía negarse, no podía. Jadeante y temblando por la excitación, ella le desgarró las ropas y saltó sobre él. Emitía extraños sonidos sin palabras. La excitación de Loman se unió a la de ella y la penetró, perdiendo todo el sentido del tiempo y lugar, viviendo solo para aventar el fuego de sus genitales, aventarlo sin parar hasta que fuera una hoguera insoportable. Calor, frote y calor, humedad y calor, hasta alcanzar un punto de inflamación en que todo su cuerpo se consumiera en las llamas. Cambió de posición, hizo que ella se colocara debajo y siguió empujando, más adentro, empujándola contra él, con tanta fuerza que debía lastimarla, pero no importaba. Ella le arañó, las uñas se clavaron en su brazo, sangre. Él la arañó a ella, ya que la sangre era estimulante, el olor de la sangre tan excitante, y no importaba que se lastimaran. Aquellas heridas eran superficiales y cicatrizarían en cuestión de segundos. Eran nueva gente. Sus cuerpos eran eficientes. La sangre fluía con brevedad y de inmediato se cerraban las heridas, así que podían arañarse una y otra vez. Lo que en realidad lo que ambos querían era abandonarse, satisfacer el instinto salvaje, liberarse de las inhibiciones de la civilización
incluyendo la inhibición del ser humano, convertirse en bestias, degradarse, rendirse, ya que entonces el sexo tendría una emoción aún mayor, más pura. Rendirse y el vacío se llenaría, quedarían satisfechos y cuando hubieran terminado con el sexo irían a cazar juntos, a cazar, a matar, ágiles y silenciosos, morderían, desgarrarían, profundas dentelladas, caza y muerte, esperma y sangre, la suave fragancia de la sangre. Durante unos momentos Loman se sintió desorientado. Cuando volvió a recuperar el sentido del tiempo y el espacio, lo primero que hizo fue mirar hacia la puerta, observando que estaba entreabierta. Denny les habría visto si hubiera salido al pasillo, y seguro que les habría oído, pero a Loman ya no le importaba que les hubieran visto u oído. Con el cambio había perdido la vergüenza y el pudor. Ahora había vuelto por completo en sí y sintió aquel temor acerca de su verdadera identidad. Se palpó la cara, los brazos, el cuerpo, hasta llegar al sexo. Su miembro estaba aún erecto y pensó que debía ser en el momento del orgasmo cuando se operaba la regresión. Sin embargo, se tranquilizó al reconocerse en su normalidad habitual. No obstante, estaba pegajoso de sangre. Encendió la lámpara de la mesita de noche. «Apaga eso», dijo Grace. Pero no le bastaba con su vista de nitánlope. Quería verla bien para asegurarse de que no había cambiado. Grace tenía el mismo aspecto de siempre. Si había sufrido una regresión, ya había recuperado su forma humana. Tenía el cuerpo manchado de sangre y algunas magulladuras. Loman apagó la luz y se sentó a los pies de la cama. Debido a su capacidad de recuperación, aumentada por el cambio, los rasguños y las heridas superficiales se cicatrizaban en unos segundos. Así era posible verlos cerrarse. La nueva gente era insensible a las enfermedades, ya que su sistema inmunológico era demasiado agresivo para que la mayoría de virus o bacterias sobrevivieran lo suficiente como para reproducirse. Shadrach creía que su promedio de vida sería muy largo, tal vez cientos de años. Se les podía matar, por supuesto, pero solo por una herida que dañara y detuviera el corazón, o destruyera el cerebro o los pulmones, o paralizara la entrada de oxígeno en la sangre. Si se rompía una vena o una arteria, el suministro de sangre disminuía en ese vaso durante unos pocos minutos requeridos para la sutura. Si un órgano vital, aparte del corazón, los pulmones o el cerebro, sufría daños, el cuerpo quedaba en un letargo durante horas, mientras iban de camino las curas de urgencia. No eran aún tan perfectos como las máquinas, ya que éstas no morían. Con los recambios necesarios, una máquina podía reconstruirse y funcionar de nuevo, pero estaban tan cerca de tal grado de resistencia corporal que resultaba increíble fuera de Moonlight Cove. Vivir cientos de años. Algunas veces Loman reflexionaba sobre ello. Vivir cientos de años, experimentando solo miedo y sensaciones físicas. Se levantó de la cama, entró en el baño contiguo y se duchó para limpiarse la sangre. Era incapaz de mirarse al espejo. Regresó al dormitorio y sin encender la luz sacó un uniforme limpio del armario. Grace seguía tendida a la cama y dijo: «Me gustaría poder dormir». Loman observó que seguía llorando en silencio. Cuando salió de la habitación, cerró la puerta.